Hoy nos vamos a sumergir en algo bastante particular. Vamos a desgranar la anatomía de un acuerdo tácito, casi invisible, un consenso silencioso que, sin que nos demos cuenta, moldea la vida financiera de millones y millones de personas. Vamos a empezar con una pregunta, una idea. ¿Existe la máquina perfecta? Pero ojo, no estoy pensando en una máquina de engranajes y acero, no. Pensemos en algo más abstracto. Una máquina construida con ideas, con incentivos, y lo más importante de todo, construida a base de silencios. Y claro, toda máquina necesita combustible, ¿verdad? Pues bien, el de esta no es el petróleo, ni la electricidad, nada de eso. Es algo mucho más sutil y a la vez más abundante. Su combustible es el desconcierto. Sí, esa sensación familiar cuando uno mira un extracto del banco y no entiende la mitad, o esa resignación al enfrentarse a un contrato lleno de términos que parecen otro idioma. Bueno, pues a esta máquina, a este sistema, se le suele llamar el sistema financiero moderno. Es algo intangible, muy complejo, sí, y en su diseño es casi perfecta. ¿Por qué? Porque extrae algo de nosotros con una eficiencia que es de verdad asombrosa. Y lo que extrae, curiosamente, no es el dinero directamente. No, el producto más valioso es la ignorancia financiera. Y aquí está la clave. No hablamos de un simple vacío, de algo que falta. No, para nada. Como se ve en la definición, es un espacio que se cultiva activamente. Es como un terreno que se deja fértil para que otros puedan sembrar ahí sus propios beneficios. Porque al final no nos engañemos, todo esto es un negocio, y uno de los más rentables que existen. La razón: su coste de producción es prácticamente cero. No hay que fabricar nada. Basta con no educar, basta con generar confusión, con hacer que el no saber sea lo normal, lo aceptado. Y si nos fijamos en este gráfico, podemos ver las piezas de ese negocio. Son cosas que suenan familiares, ¿a que sí? Comisiones, que no se sabe muy bien de dónde salen, tipos de interés que siempre parecen jugar en contra, productos financieros tan complejos que están diseñados para venderse, no para entenderse, o esas cuentas de ahorro que, en realidad, hacen que el dinero pierda valor por la inflación. Cada una de estas cosas es un pequeño engranaje de la máquina. Y aquí llegamos al punto clave, al momento de la verdad. Cada vez que alguien firma un contrato sin entender bien la letra pequeña, está pagando por este negocio. Cada vez que se dejan los ahorros en un producto que se come la inflación, se está siendo, sin saberlo, el cliente perfecto de este sistema. Bien, ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a llevar esto al plano más personal, porque llega un punto en que la pasividad deja de ser simplemente no hacer nada. Se transforma, se convierte en otra cosa. Hay una frase en el material que hemos analizado que es muy directa, casi brutal. Dice: tu pasividad se convierte en tu complicidad con tu propia pobreza. Es una idea muy potente. Es como si cada día de inacción uno estuviera firmando un pequeño tratado, un acuerdo de no agresión contra los intereses de uno mismo. Y este tratado silencioso, por así decirlo, tiene sus propias cláusulas. Son como los pasos de un baile que se aprenden sin darse cuenta. Primero, no cuestionar, asumir. Segundo, delegar, pero delegar a ciegas, sin entender en quién o en qué se está confiando. Tercero, aceptar el status quo, el famoso «esto siempre ha sido así». Y el paso final, la consecuencia de todo esto, es ceder el control. Ceder el control sobre el propio futuro financiero. Esto nos lleva a hablar de algo que podríamos llamar las leyes de la pobreza. Y no es una exageración. Hay ciertas leyes económicas que funcionan como la ley de la gravedad. Son inexorables. Da igual si las entiendes o no, actúan sobre todo el mundo. Y claro, ignorarlas es lo que acaba dando forma a esa física de la escasez. Pensemos, por ejemplo, en el interés compuesto. Es una fuerza de la naturaleza financiera. Puede ser el mejor aliado posible, haciendo que el capital crezca casi por sí solo, como una bola de nieve. O puede ser el peor de los verdugos, haciendo que una deuda se haga cada vez más y más grande, sin parar. Es la misma fuerza, exactamente la misma, pero con dos resultados totalmente opuestos. Y luego está esa otra fuerza, la inflación. A veces se la llama el impuesto silencioso, y con razón. Este gráfico lo deja bastante claro, ¿verdad? 100 euros que tenemos hoy en el bolsillo, si asumimos una inflación media del 3%, que no es ninguna locura, en 10 años tendrán el poder de compra de 74 euros, y en 20 años, de 55. El dinero no desaparece, pero su valor, sí, simplemente se evapora. Y por todo esto, el sistema no necesita ser abiertamente opresivo. No hace falta. Le basta con algo mucho más sutil: que cada persona se desarme a sí misma.
Y lo hace ofreciendo las herramientas perfectas para ello. Crédito fácil para satisfacer deseos inmediatos, entretenimiento constante, distracciones sin fin. Todo está diseñado para que vivamos en un presente perpetuo, mientras, sin darnos cuenta, hipotecamos el futuro. Pero a ver, todo esto puede sonar un poco desolador, lo sé, pero no es una condena. Para nada. Es simplemente la descripción de un mecanismo. Y como cualquier mecanismo, se puede entender. Y si se entiende, se puede romper. De hecho, la buena noticia es esa. El sistema entero, todo este negocio, se viene abajo en el momento en que se deja de ser su materia prima. Vale, entonces la pregunta del millón es evidente, ¿no? ¿Cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se para esta máquina? La respuesta, en el fondo, es sorprendentemente simple. Ojo que no digo fácil, digo simple. El negocio entero colapsa en el preciso instante en que una persona decide que su propia mente, sus propias finanzas no son un territorio ajeno o prohibido. Se derrumba en el momento en que esa complicidad silenciosa se rompe. Y ese primer paso es reclamar la soberanía personal sobre el dinero. Y no, esto no significa que haya que convertirse en un experto de Wall Street de la noche a la mañana, para nada. Se trata de volver a lo básico, entender la diferencia entre un activo, algo que pone dinero en el bolsillo, y un pasivo, algo que lo saca. Entender por qué empezar pronto es casi un superpoder. Reconocer la tiranía de la deuda mala y desarrollar ese instinto, esa desconfianza sana ante lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Y buscar siempre el coste real de las cosas. Y ya para ir terminando, me gustaría cerrar con otra cita del material que da mucho que pensar. Dice, quienes nunca lo intentan no fracasan, se rinden antes de empezar. Y es que es ahí, en esa rendición previa, donde se firma ese documento invisible que nos condena a una vida de límites que en realidad nos hemos puesto nosotros mismos. Y mientras tanto, la máquina sigue girando. Y así, el ciclo sigue. Gira y gira, alimentado por ese consenso silencioso del que hablábamos. No se va a detener por sí solo. Gira hasta que alguien en algún punto decide dar un paso al frente y pararlo. Así que la pregunta final no es si el ciclo va a seguir, porque lo hará. La verdadera pregunta es, ¿quién va a decidir detenerlo?